Ciao amici, ciao a tutti voi, come state? Oggi parlerò tutto questo video in italiano. No, mentira, no voy a hablar italiano todo el video, pero bueno, arrancamos así con todo. Y ahora sí, en mi idioma madre lengua, ¿no? En el idioma español, castellano, mejor dicho, para todos ustedes. Vamos a hablar de un tema verdaderamente importante, que es la salud en Italia, la salud pública italiana, ¿no? Nosotros pagamos impuestos y bueno, esto está cubierto dentro de los impuestos que uno paga, está cubierto la salud. ¿Y cómo funciona la salud? Una cosa es hablarles de haber investigado cómo funciona, cómo es y demás, y otra cosa muy diferente es haberlo utilizado el sistema para ver si realmente funciona, si es como dicen, si es bueno, si es malo. Bueno, todo esto se lo voy a contar en este video. Vamos a empezar hablando, para el que no sabe, vamos a decir cómo funciona, de qué se trata esto, cómo funciona realmente el sistema y cómo podés acceder al sistema. Bueno, para esto tenés que tener un permiso de soggiorno, estar registrado, tener residencia en Italia y podés tener un permiso de soggiorno o podés tener la ciudadanía. En cualquiera de estos casos, vos accedés a la salud pública mediante, tenés que ir al hospital, al ASL de tu localidad y solicitar tu tessera sanitaria. Va a tardar una semana aproximadamente y te van a enviar una tarjeta, que es la tessera sanitaria, y con esto un código con el cual vos vas a poder acceder a la salud pública presentando esta misma tarjeta. Voy a hacer una aclaración porque en uno de mis videos una persona me comentó que estaba viviendo en Calabria, creo, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien, pero bueno, todavía no tenía la ciudadanía, o creo que tenía el permiso de soggiorno, o estaba en espera de ciudadanía. Pero quiero aclarar que esta persona me dijo que no podía acceder a la tessera sanitaria, digamos, gratuitamente. ¿Por qué? Porque le pedían una suma importante de dinero para poder obtenerla. ¿Qué pasa? Les quiero decir a todos ustedes que no hay que pagar nada. Esto es totalmente gratuito para las personas que tienen tanto el permiso de soggiorno como ciudadanía italiana. Entonces no hay que pagar, en ningún lado se paga, porque esto es para todo el territorio italiano de la misma manera. No se paga ni un centavo por obtener esta tessera. Así que ojo con eso, porque puede haber alguna avivada por ahí que bueno, les quieran cobrar o algo. Pero en ningún lado del territorio italiano les pueden cobrar por obtener este beneficio que es del Estado italiano. Entonces, hasta el momento, hasta hace 2 días, nosotros no habíamos probado cómo funciona, no habíamos utilizado directamente el servicio sanitario italiano. Pero sí, yo tenía anécdotas de experiencias de amigos, de conocidos, de cómo funciona el sistema. Y es el caso de un amigo que es músico también, que tiene, por cierto, tiene una prepaga, ¿no? Paga salud privada también. Pero esto es para las consultas que uno quiere hacer, porque me dijo que el sistema público de salud pública italiano, vos cuando querés hacerte un chequeo, que no es algo de urgencia, digamos, vos tenés tu médico de cabecera, que esto te lo dan, obviamente, volviendo a lo que le dije al principio, cuando te dan la tessera sanitaria, te dan a elegir varios médicos, o elegís uno y va a ser tu médico de cabecera. Ese va a ser siempre tu médico. Vos necesitas sacar un turno para ir al médico, vas a llamar a ese médico y ahí en la oficina de este médico te van a dar turno para tal fecha, ¿no? Los turnos suelen ser de 1 mes a 2 meses, depende de la urgencia que tengas tu caso. Pero este amigo me dijo que tiene una prepaga con su mujer porque a veces se quieren realizar algún chequeo o algo y necesitan hacerlo un poco más rápido, entonces por eso tienen esto. Pero también utilizan la salud pública. Y es en el caso de iba a tener un hijo y decidió hacerlo, la mujer decidió tenerlo en un hospital público italiano, porque me dijo y me explicó por qué, porque la atención es de primera y el trato es excelente. Así que imagínense ustedes, está pagando una prepaga y utiliza el servicio de salud pública italiano, lo cual quiere decir que es bueno. Pero hasta ahí eran todos comentarios, yo sentía comentarios que me hacían de cómo funciona, porque gracias a Dios no hemos tenido que utilizar antes este sistema. Ahora, ¿por qué hace 2 días nosotros tuvimos que utilizar el servicio de sanidad? ¿Qué pasó? Bueno, Romy se sentía un poco mal, entonces dijimos, bueno, vamos acá al hospital que está acá a unas cuadras, vamos ahí y te haces atender. Perfecto, ves un médico.
¿Por qué? Porque si llamamos al médico de cabecera, te da un turno para vaya a saber cuándo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al hospital, llegamos ahí, todo muy bien, nos atienden en la oficina de entrada y bueno, le dijimos cuál era la situación y que queríamos ver un médico de guardia que la vea simplemente. Y bueno, nos dicen que no hay médicos de guardia ahí, que es un hospital que solamente se realizan estudios y alguna otra cosita, pero no hay guardia médica. O sea que en esta ciudad no hay una guardia médica. Hay un terrible hospital, pero no hay una guardia médica. Eso no lo entiendo, pero bueno, funciona así, no lo entiendo, porque en cualquier, por ejemplo, ¿no? En Argentina, en cualquier pueblito hay una salita donde te atiende una enfermera, un médico, lo que sea. Bueno, acá no. Acá, en este lugar, que si bien no es un pueblito, es una ciudad de 25.000 habitantes aproximadamente, hay un hospital medianamente grande y no hay guardia médica. Esto me sorprendió, pero bueno, le dijimos a dónde tenemos que ir entonces para que la vea un médico, digamos, hoy, lo más rápido posible. Y nos dice que tenemos que ir a Alessandria, que está en auto, son 10 minutos de acá, que es una ciudad que está en una ciudad más grande, que teníamos que ir ahí porque en el hospital de ahí sí atienden guardia médica las 24 horas. En alternativa, esta señora nos dice que, bueno, podemos esperar hasta las 8 de la noche, donde hay una guardia telefónica y le puedes contar lo que te pasa y decirle por teléfono, o bien puedes ir a tu casa y llamar la ambulancia. Dijimos, para ir a Alessandria tenemos que tomar el tren, vamos a casa y llamamos a la ambulancia, y viene el médico y viene a casa directamente. Vamos a ver qué onda, cómo funciona esto. Entonces llegamos a casa y llamamos a la ambulancia. Obviamente te preguntan todo, cuáles son los síntomas que tenés, bla bla bla, todos los datos, anotan todo y te dicen, bueno, ya va a ir un médico a controlarlo a su casa, a su domicilio. Tardaron no más de 17 minutos, como mucho, más o menos, tardaron eso, tocaron timbre y entraron acá al departamento con todo el equipamiento, impresionante el trato, la rapidez, muy eficaz todo. Le tomaron la presión, le tomaron la saturación, bueno, todos los controles que te pueden hacer en tu domicilio así de manera rápida. Entonces le dijeron, mira, lo que tenés vos aparentemente no es nada, pero si querés realizarte un chequeo más profundo, podés hacerlo en el hospital de Alessandria. Entonces, si usted quiere, nos dijeron, puede venir, lo llevamos a la ambulancia directamente al hospital y lo hacemos un chequeo allá, con mejor tecnología. Perfecto, entonces accedimos a eso. Llegamos allá al hospital de Alessandria. A Romy le preguntaron obviamente todos los datos, anotan ahí, te ponen la pulserita y te hacen esperar. Esto es guardia de urgencia, por la duda, ¿viste? Te quiero decir que la espera es larga. Si bien se podría haber esperado más, te meten ahí como para priorizar un poco, por eso, porque llegaste en ambulancia y no saben qué tenés, etc. Bueno, la espera fue aproximadamente, más o menos, 3 horas de espera, porque les quiero decir que había mucha gente en la guardia de urgencia y cabe destacar que la mayoría de la gente, el 90%, 95% son ancianos, son personas mayores que tienen ya ciertos problemas, entonces estaban ahí en la guardia de urgencia, de emergencia. Muchas personas, salvo algún accidentado que entró ahí, 1 o 2 personas que no eran ancianos, pero el resto son todos ancianos. Y bueno, obviamente tienen sus prioridades, por eso tuvimos que esperar ahí 3 horas. Pero la atención, tanto de las enfermeras que estaban ahí, el mismo trato que uno ve como tratan a los demás pacientes, como con nosotros, y los médicos que atendían ahí, la verdad, 100% satisfecho con el servicio, con la atención, con el trato. Es la primera vez, como les digo, la primera vez que utilizamos el servicio de salud y la verdad nos sorprendió de manera grata. ¿Por qué? Porque todo bastante bueno todo. El trato, la espera, si bien fue larga, son 3 horas, pero teniendo en cuenta que hay gente con otras prioridades siempre, ¿no? Siempre hay alguien que está peor que vos, que necesita otra cosa. Entonces hay que entender eso y no dan mucho abasto porque eran muchos ancianos los que estaban ahí en la guardia de urgencia, estaban esperando ahí. Ahora, bueno, si hay alguno que tuvo una experiencia utilizando este servicio acá en Italia, me lo puede dejar en los comentarios. Me gustaría saber cuál fue su experiencia, obviamente, y qué opina al respecto de esta experiencia de la atención médica acá en Italia, la salud pública. Bueno, eso me gustaría
que comenten, y si tienen preguntas obviamente también lo pueden dejar en los comentarios y yo les respondo en base a lo que ustedes me pregunten. Esta experiencia fue llamando a la ambulancia y yendo al hospital público en otra ciudad que está acá cercana. Lo malo de esto, si tengo que criticar algo, decir algo, es que me parece raro que no haya una sala de emergencias, una sala de guardia, una guardia médica, que sea un médico para que te mire, te revise, en caso de que vos quieras que te revise un médico porque tenés algún síntoma de algo, ¿no? Eso me parece raro, siento que no es un pueblito alejado en la montaña. Pero bueno, es lo único que puedo criticar, ya que el resto 10 puntos. Ahora, lo que es el servicio de médico de cabecera no lo hemos utilizado hasta el momento. Ya lo iré a utilizar cuando me haga algún chequeo de rutina anual, entonces les comentaré las novedades o cómo funciona este tipo de cosas o cuánto tiempo me tarda en un turno y eso. Si ustedes ya han hecho esto en Italia, pueden comentarlo también, por supuesto, para saber cuánto tiempo tardan en el tema de turno. Y si vivís en España o en algún país también de la Unión Europea, comentame, ¿no? También puedo destacar otra cosa positiva que vi en el poco tiempo que estuvimos ahí, que he visto, es la limpieza, la desinfección es impecable, todo. Cualquier cosita que había, limpiaban todo, tiraban todo, está todo muy prolijo, muy cuidado, no hay nada para decir, nada negativo. Esto es realmente bueno porque de esta manera evitan que se propaguen las cosas. La gente con barbijo, alcohol en gel por todos lados, en la sala que cada tanto se ventilaba, así que muy bien todo. Bueno, también tengo que hablar del equipamiento que tienen todos los médicos. Las camillas son ideales, tenés silla de ruedas para todo el mundo, tenés lo que se te ocurre en tecnología médica, que yo no conozco, pero lo veo ahí. Impresionante todo, la verdad. 10 puntos con la salud hasta el momento, y muy sorprendido porque muy rápido vinieron, si bien no era una urgencia, porque no era una urgencia, no es que un accidente, porque supongo que hubiese tardado mucho menos la ambulancia, pero no tardó más de 15 minutos, entre 15 y 17 minutos como mucho, para mí tardó menos, pero bueno, voy a decir ese número porque no controlé el tiempo, pero fue muy rápido que vino la ambulancia. Y teniendo en cuenta que no era una urgencia. Si están viendo de un país de Latinoamérica, de Argentina, de donde sea, bueno, Argentina más o menos conozco cómo funciona el sistema de salud, pero bueno, si están en otro país, me pueden comentar de cómo funciona en sus países también esto, ¿no? Espero que les haya servido mi experiencia y que les haya gustado este video, por supuesto. Si es así, le dan un buen like, lo comparten con alguien que les pueda llegar a interesar, se suscriben si aún no lo hicieron. No se olviden de activar la campanela porque si no, no les llega la notificación de los nuevos videos. Y una vez que está todo esto, listo, ya, tutto posto. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!